durante el partido, el equipo de Luis Fernando Tena, el mexicano. Ayer Venezuela, como se esperaba, probando nuevas piezas desde el arranque, desde el 11 titular, con algunas ausencias con respecto a lo que se pudo ver en el compromiso ante los italianos. Ayer el guardameta fue Joel Graterol. En principio, Venezuela jugó con una línea de 4, con Alexander González como lateral por la derecha, Nahuel Ferraresi y Jordan Osorio como los centrales y Miguel Navarro como lateral por la izquierda. En el doble pivote, Tomás Rincón, hombre récord, que ya vamos a estar hablando un poquito de lo que alcanzó ayer el capitán de la selección nacional, y a su lado Daniel Pereira compartiendo el eje, más adelantados como 10 puro natural y casi como enganche con libertad de movimientos Rómulo Otero, bien pegado hacia el costado izquierdo Darwin Machís, por derecha Jefferson Savarino, y ayer el delantero fue Yonder Cádiz, que de hecho jugó bastante tiempo, hasta bien entrada la segunda mitad, el futbolista que sustituyó en el 11 inicial a Salomón Rondón. Ayer un partido que inició con una muy buena versión y un muy buen empuje por parte de la selección dirigida por el Bocha Batista, una presión alta, con los centrales bien adelantados, casi a la altura de la mitad de la cancha, ganando los rebotes, ampliando muchísimo el campo, sobre todo apoyándose bien por sus volantes que fueron por afuera, y con una actividad muy puntual y muy enérgica de Darwin Machís, por lo menos a nivel ofensivo en las primeras de cambio. También Nahuel Ferraresi, casi como una garantía de recuperación rápida y también de darle salida limpia a la selección. Bueno, Venezuela ayer en esos primeros 20 minutos aproximadamente del partido obligó a Guatemala a meterse atrás, y de verdad que mostró una muy buena versión, una muy buena cara, con mucha intensidad. Ese ha sido uno de los puntos fuertes de este equipo desde que cuenta con el nuevo proceso de este cuerpo técnico argentino. Mucha intensidad, presión alta, tratar de ejercer una contrapresión siempre cuando tienen pérdidas, para al final inquietar y poder generar los errores en la saga rival y marcar. Bueno, ayer esos primeros 20 minutos fueron una prueba de eso, pero poco a poco Guatemala fue equilibrando la balanza. Ayer Guatemala de hecho que salió con una formación 4-4-2, con Hagen en el arco, 4 en el fondo, Herrera, Pinto, Samayoa y Ardón, más adelantados en el doble pivote Cardosa y Franco, bien abiertos por derecha Castellanos y por izquierda Santis, y los delanteros fueron Galindo y Rubio Rubín. Rubín con pasado formativo en las selecciones de Estados Unidos, con experiencia también jugando ya en la selección guatemalteca, al igual que Aaron Herrera, futbolista del DC United. Un equipo bien trabajado y complejo, el de Luis Fernando Tena, que ayer, luego de pasar por ese envión ofensivo que tuvo Venezuela, aprovechó, adelantó líneas y empezó a inquietar muchísimo, y a partir de ahí se generó otro partido completamente diferente, porque Guatemala empezó a encontrar a sus futbolistas bien proyectados hacia el costado, generaban el mano a mano casi permanente con Alexander González y con Miguel Navarro, que en muchas ocasiones quedaron justo detrás de la esférica, tuvieron que correr en el repliegue, y realmente se vio una faceta un tanto débil de Venezuela ayer, sobre todo en el apartado defensivo. ¿Cuáles fueron otros aspectos que se pudieron apreciar y que intentó aprovechar Guatemala? Bueno, los pases filtrados por dentro. No llegaban a tiempo las coberturas de Rincón ni de Pereira, quedaban muy expuestos Osorio y también Nahuel Ferraresi, y en varias ocasiones a través de los pases filtrados de Cardosa y de Franco, tanto Rubio Rubín como Galindo tuvieron ocasiones claras para poder vulnerar el arco de un Joel Graterol, que dicho sea de paso estuvo muy bien y muy fino ayer con las intervenciones que tuvo el guardameta venezolano, que sustituyó a Rafael Romo, que había sido titular ante la selección italiana. Con este resultado, bueno, que al final terminó siendo el final, ese empate sin goles, se fueron al descanso. En su momento, en el regreso, Venezuela intentó parecerse más a lo que intentó mostrar en esos primeros 20 minutos, pero le costó muchísimo entrar en dinámica nuevamente. De hecho, Venezuela tuvo que darle ingreso a futbolistas quizá con un poco más de recorrido reciente en la selección, también para poder equilibrar un poco en ese sentido. Ingresaron Sergio Córdoba, John Aramburu, que sustituyó a Alexander González por ese lateral por la derecha. También ingresó José Salomón Rondón,
en ese complemento por Jefferson Savarino. El Bocha Batista apostó por ese doble 9 con la salida de Yonder Cádiz y con las inclusiones de Córdoba y de Salomón Rondón. Apostó por esa dupla ahí de atacantes para generar un poco más de complicaciones a la marca y a los zagueros centrales guatemaltecos. Pero a pesar de todo eso, le costó mucho a Venezuela entrar en dinámica. De hecho, uno de los puntos positivos, y saltando un poco en el tiempo ya sobre el cierre del partido, se produjo el debut con la selección absoluta de Kervin Andrade, el futbolista de Fortaleza, surgido en el Deportivo La Guaira. Bueno, ayer Tuti, con apenas 18 añitos, va para 19, se estrenó con la selección nacional de Venezuela y mostró un par de rafagazos muy interesantes. Este futbolista atacante que desde que llegó a Brasil realmente ha marcado la pauta y se está ganando el prestigio y el reconocimiento de una liga bien compleja como lo es la brasileña, un fútbol bien difícil como lo es el canariño. Ayer se produjo ese debut para él en la selección absoluta de Venezuela. Un equipo vinotinto que sufrió bastante en una buena parte de ese complemento. De hecho, Guatemala llegó en ocasiones puntuales y con posibilidad real de marcar, sobre todo en la primera media hora de ese segundo tiempo. Ya aproximadamente como hasta el minuto 75 persistieron los problemas en las coberturas de los zagueros venezolanos, pero poco a poco y sobre el final Venezuela también fue equilibrando un poquito la balanza nuevamente. Se pareció a lo que fue al inicio, presionó, ganó duelos y tuvo también ocasiones claras para poder marcar y llevarse la victoria en Houston. Un resultado que al final, bueno, no se movió, terminó con empate sin goles y que dejó a la selección nacional sin victorias en esta doble fecha. Fue derrota ante Italia, como mencionábamos al inicio, 2-1, y este empate ante los Chapines 0-0. Sigue sumando minutos Venezuela, sigue ganando rodaje de cara a lo que va a ser esa participación en la Copa América. Hasta el momento no están confirmados nuevos amistosos antes de esa participación en la Copa América, que va a ser en junio, pero se espera que en las próximas semanas quizá algún partido se pueda gestionar por parte de la Federación Venezolana de Fútbol. La idea es que el equipo llegue con rodaje suficiente para lo que va a ser ese estreno ante Ecuador el próximo sábado 22 de junio. Noten la fecha, sábado 22 de junio, Ecuador-Venezuela a las 6 de la tarde. Va a ser el primer partido del equipo venezolano en la Copa América del 2024. Ese compromiso se va a disputar en el Levi's Stadium, también en Estados Unidos. La Copa América, recordemos que va a ser allá en Norteamérica. Así que, bueno, Venezuela no solamente va a enfrentar a Ecuador en ese certamen continental, sino que también va a ser rival de México y Jamaica en lo que respecta a ese grupo B, en donde está el equipo del Bocha Batista y donde seguramente va a querer llegar con el mayor rodaje posible. ¿Qué nombres veremos y cuáles quizá no? Bueno, eso es lo que vamos a ir definiendo y experimentando en conjunto con el cuerpo técnico durante estos meses venideros. Ayer vieron participación, insisto, varios futbolistas jóvenes que pueden marcar el futuro próximo de esta selección, pero hablando de presente y pieza fundamental para crear esa base que hoy permite a Venezuela pensar en una generación de relevo, bueno, figura Tomás Rincón, un futbolista que desde hace más de 10 años viste la camiseta de la selección nacional y que ayer se convirtió en el futbolista venezolano con mayor cantidad de participaciones con la selección absoluta. Atención, con 132, un número extraordinario para el tachirense, que ayer, insistimos, se convirtió en el futbolista venezolano con más participaciones en la selección nacional. Ayer portó la cinta, ayer fue titular, dejó su lugar en la segunda mitad, pero bueno, el general, obviamente con evidentemente las críticas que siguen apareciendo, pero que también con el reconocimiento que merece, bueno, llegó a esa cifra redonda de 132 partidos con la selección nacional. En el postpartido habló el Bocha Batista, le preguntaron precisamente por Tomás Rincón y esto fue lo que dijo el técnico argentino luego de ese empate sin goles ante Guatemala. Lo escuchamos a continuación. A ver, primero felicitarlo a Tomás porque ha cumplido 100 partidos con la camiseta de una selección. Cualquier selección que sea, no es fácil jugar 100 partidos en una selección y felicitarlo.
Después, bueno, sabíamos que por ahí tiene un compromiso entre semana y por ahí la idea era hasta que por ahí podía llegar a jugar un tiempo. Creo que no es que no haya sido el gran partido de Tomás, no fue el gran partido del primer tiempo del equipo. No encontrábamos bien, no encontrábamos la posición, no encontrábamos la pelota, ellos no salían rápido, pero en definitiva Tomás es un jugador que aporta, que sabe cuándo le va a tocar, cuándo no le va a tocar, y bueno, y nuevamente felicitarlo porque jugar 100 partidos en una selección no cualquiera lo hace. Bueno, ahí pasaba la palabra del Bocha Batista, reconociendo que el primer tiempo de Venezuela no fue el mejor, que Guatemala pudo llegar muchísimo, salvo ese primer tramo, insisto, que Venezuela estuvo bastante bien, sobre todo teniendo la pelota. Bueno, al final le costó muchísimo a la Vinotinto poder marcar dominancia, pero ahí estuvo Tomás Rincón y con ese récord incluido volvió a formar parte de ese once inicial y recibió evidentemente el reconocimiento de su entrenador Fernando Batista. También en zona mixta, luego de ese empate ante la selección guatemalteca, habló Salomón Rondón por segundo partido consecutivo, analizando un poquito lo que dejó esta doble fecha, lo que fue el partido. Y bueno, siempre es importante escuchar la matiz de uno de los capitanes de la selección absoluta, así que vamos a escuchar a continuación las palabras de Salomón Rondón a los colegas, o que le brindó a los colegas en zona mixta luego del partido de ayer. Nada, lo dije después del partido de Italia, me parece que sacamos conclusiones positivas y el partido bastante trabado, lo sabíamos desde que pusimos a pensarnos en Guatemala, así que nada, seguiré sacando conclusiones. Se nos viene la Copa América, así que nada, mandarle el mensaje a los muchachos de que sigan siendo protagonistas en su equipo, de que sigan jugando, de que tengan continuidad, que la selección requiere eso. No, obviamente el mensaje es claro. Venir a la selección tiene que llenarse uno de orgullo. Aquí hay que tener ganas de venir, de estar, de compartir, de competir. Y el mensaje es ese, lo que dije antes, ser el protagonista, tener continuidad en sus equipos, seguir con la ilusión de venir a la selección cada vez que uno sea llamado con la mayor gana posible. Y nada, seguir compitiendo. Hoy es verdad que hay muchísimos jugadores jóvenes, hay que seguir, quedan también jugadores por fuera. Y nada, el mensaje es para todos, seguir compitiendo, que no está nada decidido y hay que venir con ganas de jugar. Diferencias entre... Bueno, ahí pasaba la palabra de Salomón Rondón, analítico como siempre luego de esta doble fecha de la selección nacional. Siempre es importante, insisto, tener la palabra de los referentes de la Vinotinto para conocer también cuáles son las sensaciones propias de ellos en el campo, en un proceso nuevo que ya tiene algunos meses de rodaje y que bueno, está dando resultados, lentamente está dando resultados, lo podemos ver en la clasificación general de las eliminatorias y lo estamos viendo ya ante rivales con mucho mayor cartel como lo fue por ejemplo Italia en esta doble fecha. Lo dicho, cerrado el capítulo de la Vinotinto, habrá que esperar a ver cuándo va a volver a saltar a la cancha la absoluta. Intuimos que va a ser antes de ese estreno ante Ecuador el 22 de junio por Copa América, todavía por definir quiénes van a ser los rivales para esos compromisos. Cerramos el capítulo de la Vinotinto porque también hubo más acción en el fútbol internacional en esta fecha FIFA. Nosotros habíamos cerrado la edición del viernes de Césped Virtual hablando de los partidos que iban a cerrar la jornada precisamente esa tarde, y entre los que destacaba era ese encuentro entre España y Colombia que se disputó en London Stadium, en el estadio donde juega el West Ham United, y saldó con un resultado histórico para la selección Colombia porque vencieron 1-0 a la selección dirigida por Luis de la Fuente. Un golazo. Si usted no ha visto el gol de Daniel Muñoz ante España, busque el resumen del partido, disfrútelo, véalo y siga la jugada desde el inicio porque Luis Díaz fue una de las principales razones por las cuales ese tanto de Colombia se pudo materializar, y obviamente la llegada, la irrupción desde el lateral derecho hasta pisar el área rival y la resolución de Daniel Muñoz fue muy buena. Colombia ganó entonces ese amistoso ante España el viernes. Otros resultados también de esa jornada: Países Bajos venció 4-0 a Escocia. Esto hablando, insisto, en jornadas de amistosos. Ricardo Gareca se estrenó de la mejor forma con Chile, venciendo 3-0 a Albania. Bolivia, entre las otras sudamericanas, perdió 3-2 ante Argelia.
Marruecos venció 1-0 a Angola. ¿Y por qué mencionamos a Marruecos? Porque se dio el debut de Brahim Díaz con la selección africana, luego de haber elegido jugar para Marruecos y desistir de la posibilidad de representar a España o de esperar el llamado de España. Jugó 88 minutos y ahí estuvo el jugador del Real Madrid. Argentina jugó la noche del viernes, venció cómodamente 3-0 a El Salvador, la campeona del mundo que sin Messi sigue ganando, sigue sumando minutos de juego con Lionel Scaloni, que ya está más que confirmado que se va a mantener en el cargo. Anotaron Cristian Romero, Enzo Fernández y también Giovanni Lo Celso para configurar ese 3-0 en un partido que se disputó también en suelo estadounidense. Perú cerró la jornada también de ese viernes con victoria 2-0 ante Nicaragua, con los goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula. El sábado se jugaron auténticos partidazos también en partidos amistosos, en duelos preparativos tanto para Eurocopa como para Copa América. Un partido que puede considerarse uno de los grandes cotejos a disfrutar en el fútbol mundial hoy día y también por historia. Fue ese Inglaterra-Brasil que se jugó en Wembley, una selección inglesa que con Gareth Southgate tiene el peso sobre sus hombros de llegar bastante lejos en la Eurocopa que se va a jugar en Alemania, y Brasil que con Dorival Jr. estrenándose además en el banquillo luego de un cierre de 2023 bastante complejo, bueno, tuvo como primer escollo nada más y nada menos que a los Tres Leones, y le fue bastante bien porque Brasil venció por la mínima diferencia y a domicilio prácticamente a la selección inglesa. Fue un resultado de 1-0 con un tanto de Endrick. ¿Ustedes se acuerdan de Endrick, el que vino con Brasil recientemente al preolímpico en Venezuela? Bueno, ese mismo Endrick, el chico del Real Madrid de 18 años que va a llegar a la Casa Blanca precisamente a partir de la próxima temporada. Asistencia de Vinicius Jr., el gol de Endrick, que dicho sea de paso se convirtió en el futbolista más joven, con 17 años, en marcar en un partido de selecciones absolutas en Wembley, en Inglaterra. Así que récord absoluto para Endrick, este prodigio del fútbol brasileño que ya suma minutos en el primer equipo. Ayer entonces, bueno, el sábado mejor dicho, Brasil con una victoria muy estimulante para ellos de cara a lo que viene, venció a la selección de Inglaterra. Y entre los otros duelos tremendos, choque de trenes de la jornada, destacó ese partido entre Francia y Alemania que se disputó en Lyon, en el campo del Olympique. Fue victoria 2-0 para el conjunto de Julian Nagelsmann, con los tantos de Florian Wirtz y también de Kai Havertz. El sábado, digo bien, Alemania madrugó prácticamente desde el saque inicial a Francia. Y en lo que fue el partido de regreso de Toni Kroos a la selección absoluta de Alemania, bueno, primera titularidad y solamente le bastaron 8 segundos para tirar una asistencia para que recibiera Florian Wirtz, para que no encontrara marca en ese instante y anotara con un gran riflazo desde afuera el 1-0 a los 8 segundos de partido. Alemania ya estaba ganando 1-0 con asistencia de, insisto, Toni Kroos, que fue uno de los mejores jugadores del partido, dicho sea de paso. Muchas recuperaciones, efectividad alta de pases, como siempre. Bueno, el jugador del Real Madrid, que a los 34 años es solamente eso, un número, porque jugó un verdadero partidazo. De hecho, según el índice de FootMob, fue el jugador del partido con índice de 8.7, 122 pases completados de 129, 95% de efectividad, 2 oportunidades creadas, un tiro al arco, una asistencia que derivó en ese gol de Florian Wirtz. Bueno, Toni Kroos dando masterclass para una selección alemana que jugó muy bien ante Francia. De hecho, el segundo gol de Kai Havertz se gesta gracias a una buena maniobra individual. Esto ya al inicio del segundo tiempo, al minuto 49, de Jamal Musiala, que ve la llegada pisando el área de Kai Havertz, y bueno, con un gran pase atrás y la definición del futbolista del Arsenal, Alemania configuró ese 2-0. Francia, que había puesto lo mejor que tenía en el terreno de juego, jugaron Mbappé, jugó Dembélé. Tuvimos la sorpresa, entre comillas, o la novedad de que el guardameta fue Brice Samba, el jugador del Lens. No estuvo Mañame en el arco. Jugaron Koundé, Pavard, Upamecano y Lucas Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Zaire Emery en la mitad de la cancha, y a Dembélé y a Mbappé los acompañó Marcus Thuram. Bueno, ayer
el sábado, digo bien, tengo una fijación con el día de ayer, fue bastante bueno el día de descanso, el domingo. Bueno, el sábado, Francia, a pesar de todo eso y a pesar de algún par de destellos de Kylian Mbappé, que tuvo un par de ocasiones sí para marcar, bueno, no pudo hacerle frente y no pudo doblegar a una selección alemana que tuvo a Ter Stegen en el arco, a Kimmich como lateral por la derecha, jugando en este rol nuevamente tanto en el Bayern como en la selección, Rüdiger y Jonathan Tah en el círculo, en el centro de la defensa, y una de las novedades en esta convocatoria que es Maximilian Mittelstadt, el jugador del Stuttgart de 27 años que está viendo sus primeras acciones también como lateral por la izquierda. Andrich acompañó en el eje a Toni Kroos, más adelantados estuvieron Florian Wirtz, Jamal Musiala y también Ilkay Gundogan, y el delantero o el falso 9 fue Kai Havertz. Alemania tiene esa particularidad de que no cuenta con un delantero particular o un puro natural, salvo Niklas Füllkrug, que entró en el segundo tiempo en su nómina titular. Entre otros resultados, cerrando ya el repaso por la Alemania-Francia, Túnez y Croacia igualaron sin goles, Dinamarca y Suiza también igualaron 0-0, Irlanda y Bélgica también no se hicieron daño, tampoco se hicieron daño, fue 0-0, y bueno, así se completó esa jornada del sábado, que dicho sea de paso también tuvo algunos partidos de competencia oficial, porque Canadá y Costa Rica sellaron su boleto a la Copa América, esto ya en CONCACAF. Canadá venció 2-0 Trinidad y Tobago, Costa Rica 3-1 Honduras, y eran las dos selecciones que faltaban para completar el cuadro de la fase de grupos de la Copa América. Hoy no hay casi actividad para destacar en el fútbol internacional, salvo algunos partidos amistosos en varias partes del mundo. Mañana es donde va a ser la fiesta importante, porque se van a jugar partidos tanto en Asia, también en Europa, grandes amistosos. Colombia, por ejemplo, juega ante Rumanía, Uruguay ante Costa de Marfil, Alemania jugará ante Países Bajos, partidazo también para disfrutar. Inglaterra recibirá la visita de Bélgica, Francia jugará ante Chile en un gran test para el equipo chileno, España jugará ante Brasil en un partido que centrará los focos, porque hoy casualmente en esa conferencia de prensa habló Vinicius, rompió a llorar por el tema racial que evidentemente le afecta mucho en España con sus participaciones en el Real Madrid. Va a ser un partido que va a marcar precisamente un escenario para tratar de erradicar o enviar un mensaje contundente. Por el lado de España habló Daniel Carvajal, su compañero en el Real Madrid, y al ser cuestionado y luego de lo que sucedió con Vinicius en rueda de prensa, donde afirmó que no se siente apoyado por esta lucha racial que está teniendo, y que se va a casa triste luego de cada partido. Bueno, a Daniel Carvajal le preguntaron si en España realmente existía un caso de racismo, y bueno, esto fue precisamente algo que dijo el defensor de la selección española en la previa de ese amistoso ante Brasil. Creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo, que vengo de un barrio de Leganés humilde, he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además, tengo muchos amigos pues tú me dices, de otro color de piel, como se suele decir. Yo creo que es más es eso, ¿no? Hay desgraciadamente gente que va al fútbol pues parece que a descargar su rabia y su ira, ¿no? Y parece que cuando a alguien le duele que le digan algo, pues tiran por ahí, y es una pena, ¿no? Ojalá que ese tipo de gente pues no pueda entrar a los estadios, porque es yo creo que de lo más feo que existe en este deporte. Bueno, ahí pasaba la palabra de Daniel Carvajal. Ya para cerrar esta primera sección en césped virtual, ayer también hay que repasar y hay que destacar que Estados Unidos ganó su tercer título de Nations League consecutivo, venció 2-0 a México, el resultado clásico entre la selección de las Barras y las Estrellas y México cuando ganan los norteamericanos, 2-0, un golazo tremendo de Tyler Adams que tienen que ir a ver, y también de Gio Reyna. Bueno, marcaron ese tercer título consecutivo de Nations League para Estados Unidos. Mañana también va a ser una jornada especial, porque se van a definir los últimos 3 cupos a la fase de grupos de la Eurocopa. Gales enfrentará a Polonia, Ucrania a Islandia y Georgia a Grecia. Los que ganen van a la Eurocopa, así que eso también va a pasar el día de mañana, martes, de fútbol internacional. Así que bueno, con esto cerramos esta primera media hora de programa en césped virtual. Mantengan la sintonía, porque en el segundo bloque seguiremos repasando lo mejor del fútbol acá en PXG Radio. No se desconecten, ya venimos. Con más de césped virtual. La 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 la.
8:35 de la tarde. Seguimos con Césped Virtual en la edición de este lunes 25 de marzo, acá en PX de Radio, en donde cada día, cada lunes y viernes, les llevamos la mejor información del fútbol nacional e internacional, recordándoles que estamos siempre de 2 a 3 de la tarde en este espacio y que nos pueden seguir e interactuar con nosotros en todas las redes sociales como @césped_virtual y también obviamente la cuenta de la casa @PX de Radio. Pueden ir a seguirnos, a interactuar con nosotros, pueden describir qué es lo que les gusta del programa, qué mejorarían, qué sumarían, qué quieren escuchar y todos los mensajes que nos quieran hacer llegar por nuestras plataformas. Ahí estamos también en las redes sociales. Es momento de hablar y repasar lo que sucedió el fin de semana en la Liga FUTB, porque a pesar de que hay parón de selecciones, no se detuvo la Liga FUTB, el fútbol venezolano de primera división, y todo este fin de semana hubo partidos. De hecho, se va a completar la fecha el día de hoy. Vamos a repasar lo que generó, lo que se dio, lo que pudimos ver, los resultados obtenidos durante este fin de semana, porque ha habido hubo partidos muy muy interesantes para destacar. El viernes 22 de marzo, la jornada 9 la abrieron Universidad Central y Portuguesa. UCB, que volvió a ganar, está muy bien el equipo académico, de hecho es líder del certamen, por lo menos antes de que cierre la fecha. Y no ha perdido, fue victoria 1-0 precisamente ante el conjunto rojinegro, con tanto de John Jairo Alvarado al 88, agonizaba el partido y UCB ganó ese encuentro. El sábado 23 de marzo, Metropolitanos venció 1-0 a Rayo Zuliano con un tanto al 90+9, dígame usted, de penalti de Robert Garcés, el experimentado mediocampista que hoy está al servicio del conjunto violeta. Vencieron 1-0 a Rayo Zuliano en Caracas también. Carabobo, que ha repuntado en su nivel luego de la eliminación de Copa Sudamericana y de un inicio en donde había generado una serie de dudas, venció 1-0 a Estudiantes de Mérida con un tanto también sobre la hora de Edson Tortolero al 83, luego de una muy buena llegada del futbolista de la dinastía Tortolero al área, y venciendo a Baker Velázquez para asegurar los 3 puntos en el Polideportivo Misael Delgado. Había sido expulsado después al 90+2 por doble amonestación Tomás Prieto. Carabobo, que con Diego Merino sigue estando en zona alta a pesar de las dudas, ha mejorado, insistimos, su nivel, y que hoy, goza de cierta tranquilidad porque el equipo está empezando a funcionar. Hoy además en el aniversario 469 de la ciudad de Valencia, así que a los que nos escuchan desde la ciudad de Valencia, felicitaciones, feliz aniversario. Una ciudad a la que le tengo mucho cariño porque me formé académicamente allí y tengo grandes amigos también que trabajan día a día en el deporte de esa región. Así que bueno, en el aniversario de Valencia, las felicitaciones de parte de su servidor Franco Valecillos y de Césped Virtual y todo el equipo. Habló Edson Tortolero precisamente después del partido a los medios oficiales del Carabobo Fútbol Club y dijo lo siguiente: gracias a Dios, a mi familia, la verdad, que está apoyándome, a mis compañeros, cuerpo técnico, por la confianza. Este triunfo va dedicado para todos ellos, para Francisco Flores, Lauren Martínez, que fueron recién operados hoy de sus respectivas lesiones. Y nada, este es un grupo que está muy unido y toca seguir para seguir allá arriba. Sí, sabíamos que iba a ser un partido complicado, ellos vienen de malos resultados, pero querían aquí una victoria o un punto que les permitiera recuperarse, pero nosotros teníamos que ser fuertes y fue lo que practicamos en la semana y desde el primer minuto lo fuimos a buscar. Gracias a Dios se nos dio la victoria. Es una alegría inmensa. Soy de la ciudad y bueno, venía aquí al estadio cuando mi papá jugaba y lo veía marcar. Ahora que me da la oportunidad a mí de marcar, le doy gracias a Dios, simplemente gracias a Dios, porque sin él no somos nada. Bueno, pasaba ahí la palabra a Edson Tortolero luego de esa victoria de Carabobo sobre Estudiantes de Mérida. El domingo, ayer, Deportivo La Guaira, en el estreno de Juan Domingo Tolizano en el banquillo, fue victorioso. Empezó el proceso con 3 puntos porque superó 2-1 a Zamora Fútbol Club en el Estadio Olímpico de la Universidad Central. Fueron goles de Rafael Arce y de Romel Ibarra. Había descontado Rodín,
reinaugurado la cuenta para el equipo blanquinegro. Rodín Quiñones, y lo dio vuelta a Deportivo La Guaira para sumar 3 puntos. Ayer en el regreso, atención, importante, en el regreso a la actividad de Wilker Fariñez, Caracas Fútbol Club empató como visitante a Monagas, 1-1. Los tantos fueron de Ender Echenique al minuto 7 para Caracas y al 45+1 de Tomás Rodríguez para el conjunto azulgrana. Fue expulsado Edwin Pernía al 78 por doble amarilla, y Caracas que volvió a tropezar, esta vez jugando en la carretera. Insisto, la mejor noticia, el regreso de Wilker Fariñez, que luego de su paso por Francia, luego de un intento fallido de regresar al fútbol colombiano, terminó regresando a casa al Caracas Fútbol Club, y ayer fue titular nuevamente, de hecho dando muy buena imagen con hasta 4 intervenciones que evitaron la caída del arco albileño, y dándole ese punto al equipo dirigido por Leo González. También ayer, para cerrar la jornada, ya como a las 8:30 de la noche empezó ese partido, empezó tarde. Inter de Barinas, allá en territorio llanero, empató 1-1 ante Deportivo Táchira. Táchira que suma su tercer traspié en los últimos 4 partidos. En ese lapso tiene 2 derrotas, venció, recuperó la senda del triunfo en la jornada anterior ante Monagas 1-0, y ahora vuelve a dejar puntos, esta vez ante Inter de Barinas. Gerson Chacón había marcado el primero para el equipo de Eduardo Zaragoza, y empató 3 minutos después, al 26, César Magallán para Inter de Barinas. Hoy la jornada la van a cerrar y la van a completar Angostura y la Academia Puerto Cabello, que de ganar el equipo de Noel San Vicente va a dormir como líder, o se va a mantener en esa zona. Y hablando de la clasificación, vamos a repasar, a falta de ese partido, cómo están las cosas en el fútbol de primera división. Universidad Central con 19 puntos es el líder provisional. Academia Puerto Cabello con 18 tiene un partido por jugar esta tarde. Carabobo con 16 marca la tercera plaza. Luego viene Angostura, que también tiene la posibilidad de ponerse allí en los papeles entre los primeros 2 lugares, tiene 15. Metropolitanos quinto con 14. Luego hay un triple empate en la 6ª posición entre Táchira, La Guaira e Inter de Barinas con 13 unidades cada uno. Fuera de zona de clasificación, Monagas con 12, Portuguesa con 11, Caracas con 10, Zamora con 5, Rayo Zuliano 4 unidades, Estudiantes de Mérida solo 2. Esos son las posiciones de lo que va hasta el momento de Liga Fútbol. Un mal inicio de Estudiantes de Mérida, el equipo andino, que de hecho no ha ganado en 9 partidos, 2 empates y 7 derrotas. Una locura lo que está sucediendo en el equipo de Estudiantes de Mérida, que esperemos que se pueda recuperar lo antes posible. Uno de los equipos históricos de nuestro fútbol venezolano. Hablando de segunda división, ya para finalizar el apartado de la Liga Fútbol, hay que hablar del Aragua Fútbol Club, porque ayer en su segunda presentación en el Grupo Occidental volvió a ser derrotado, esta vez en la carretera, cayó 2-1 ante Héroes de Falcón. El tanto del equipo aurirrojo fue obra de Ángel Chourio, el experimentado capitán que tiene hoy el Aragua, y lo ha tenido en los últimos años, con un gol muy interesante, muy bonito de tiro libre, manteniendo la calidad. Ángel Chourio, al final no pudo alcanzar para darle por lo menos una unidad al equipo aurirrojo, que sigue aguardando por esa primera victoria luego de lo que fue su regreso a la actividad profesional. Listo el repaso de la Liga Fútbol. Avanzamos con Césped Virtual, con nuestra siguiente sección, que es muy muy especial. La curiosidad de la semana. Bueno, vamos a retroceder en esta curiosidad de la semana un poco hacia el fútbol internacional nuevamente, y nos vamos a ir al balompié de selecciones. De hecho, vamos a hablar de una de las selecciones que analizamos a fondo durante el primer bloque, y es que hay que hablar un poco de Alemania. Hay que hablar de la selección alemana, porque desde que se anunció el regreso, obviamente, la convocatoria, el junte nuevamente para esta doble fecha de marzo, se anunciaron las camisetas. Su marca, que hasta hoy es Adidas, y la mencionamos porque es una protagonista clara en el tema que vamos a desarrollar. Presentó las camisetas, la de local generó buenas impresiones, pero la de visitante no tanto, por ser rosada, tirando a fucsia, con algo de púrpura. Se creó una campaña desde la propia selección alemana para decir que
sí, es una camiseta que identifica a Alemania y que hay que romper un poco los estereotipos. Bueno, se ha generado mucha polémica en torno a ello, pero nada de eso se compara a lo que vino después. Y es que la Federación Alemana de Fútbol cerró la llegada o el acuerdo, un acuerdo con Nike para que a partir del año 2027 sea la marca que vista a todas las selecciones nacionales que formen parte de la Federación Alemana de Fútbol. Hablamos de fútbol, el resto de disciplinas no entra en este apartado. Culminando además, y aquí es donde empieza la noticia y empieza toda la historia, finalizando una era o un matrimonio de 70 años entre Adidas y la selección de Alemania. Obviamente hay muchas razones por las cuales se terminó generando esta decisión, causando un shock tremendo en todo el país, con innumerables muestras de críticas, de desaprobación, porque evidentemente Adidas es una firma alemana que ha estado desde los inicios con la selección de ese país y que ha sido parte fundamental en todo el éxito deportivo que han tenido las selecciones tanto masculinas como femeninas en esas 7 décadas, y que a partir del 2027 pase a ser Nike, una firma estadounidense, la que vista la selección alemana, obviamente ha generado mucho revuelo, obviamente al margen de lo futbolístico y de lo que se está viendo en el partido. La Federación Alemana de Fútbol, bueno, aseguró que la decisión a favor de Nike es el resultado de una licitación transparente y libre de discriminación. Además, y aquí empiezan los datos claves, ofrecen la mejor oferta económica, pero además de eso, la marca convenció a la DFB, que son las siglas de la federación, con una visión referente al contenido en base a publicidad, promoción, quizá oferta, entre otros tópicos. No va a ser solamente, como decíamos, la selección mayor la que va a vestir de esta marca, sino todos los procesos de selecciones inferiores, absolutamente todo va a pasar a ser de la firma estadounidense. Pese a que no fue oficializado el monto que va a pagar Nike a Alemania para poder ser la firma que vista sus selecciones, bueno, la prensa alemana sí que tiene un estimado, y es que aproximadamente Nike va a pagar 100 millones de euros al año a la Federación Alemana por vestirla, casi el doble de lo que estaba recibiendo precisamente Alemania por Adidas. O sea, le mejoran la oferta en el doble para convencer en este caso a Alemania de cambiar de firma. ¿Cuán importante es para la federación el ingreso del contrato de equipación? Bueno, bastante, porque la Federación Alemana de Fútbol es una de las federaciones deportivas con mayor cantidad de miembros en todo el mundo. De hecho, se estima que 7.3 millones de personas trabajan o están relativamente vinculadas directa o indirectamente a la DFB. Es un número extraordinariamente amplio. Es la asociación de deportes, como decíamos, más grande en este sector. Sin embargo, no significa que sobre el dinero precisamente por la cantidad de personas que trabajan allí. Todo lo contrario, atraviesa una crisis muy fuerte la Federación Alemana desde hace bastantes años. De hecho, está todo muy ligado a los fracasos en los mundiales de 2018 y 2022, en donde la selección alemana masculina, la de mayores, quedó fuera en fase de grupos y se tuvo que despedir también en la Eurocopa del 2021 en los octavos de final, percibiendo mucho menos dinero de lo que se tenía previsto, precisamente por la participación en esos torneos. Como consecuencia de esos 3 resultados, atención a la fecha, desde 2018 hasta ahora, solamente ha recibido en premios 27 millones de euros, cuando entre 2010, en edición del Mundial en el que Alemania quedó tercera, y 2014, cuando fue campeona del mundo, recibió un monto estimado en 61 millones de euros. O sea, el descenso de percepción económica fue muy amplio para Alemania, y obviamente empezó a mover un poco las arcas y el barco de la federación. La federación también enfrenta procesos tributarios que podían suponer muchos millones de euros. Obviamente, como todo, hay que rendir cuentas, hay que sacar también otros tantos procesos administrativos que obviamente van restando a esa lista de
de saldo a favor, y que también hay un factor importante porque recientemente la federación construyó una nueva sede de última generación que fue inaugurada en 2022 en Frankfurt, y esa costó mucho más de lo planeado, cerca de 180 millones de euros, lo cual era el doble de lo que se tenía originalmente estimado. Así que le ha salido muy complicada la acción y el plan de ejecución a la Federación Alemana, y ha perdido mucho dinero en el camino también a raíz de los resultados deportivos. ¿Qué significa esta decisión, este vínculo entre Alemania y Nike propiamente, la firma estadounidense? Bueno, para Nike, que es la empresa que es líder mundial en la venta de artículos deportivos, nadie la ha destronado de ese estatus todavía. La firma o este contrato es un éxito porque esta alianza la alianza anterior entre Adidas y la Federación Alemana era considerada intocable por un tema casi de tradición, de cultura. Y al no hacerse de esa manera, al poder romper o imponerse en esa barrera, bueno, John Donahoe, el director general de Nike, dijo, cito, que es una grandiosa prueba de que nadie nos puede vencer si damos lo mejor de nosotros. Así que esa es la versión oficial de Nike para hablar y enfatizar sobre esta alianza con la Federación Alemana. Adidas, en cambio, pierde mucho. Es un revés más en medio de tiempos económicos muy difíciles para la firma teutona. En 2023 el volumen de negocios cayó ligeramente a cerca de 21,4 mil millones de euros. Por primera vez en más de 30 años la compañía quedó en números rojos. O sea que Adidas no es que está pasando por el mejor de los momentos actualmente como empresa. Obviamente toda esta decisión, más allá de la parte administrativa, de lo económico, genera un eco en el sector popular, en el aficionado alemán. E incluso ha tenido repercusiones a nivel político, porque muchos políticos y voces calificadas de la sociedad alemana han criticado esta decisión de la federación de prescindir de Adidas y sumar esta alianza con Nike. De hecho, el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, dijo que no se podía imaginar la camiseta de Alemania sin las 3 rayas. O sea, en su opinión, Adidas y los colores nacionales siempre han sido un pedazo de identidad para esa nación. Así que también en voces de políticos, de personas con influencia en el país, ha sido algo choqueante, por decirlo de alguna manera. Entonces también obviamente en el sector popular se ha hablado mucho y es un tema que sigue corriendo y va a seguir corriendo incluso cuando ya la selección de Alemania, luego de su partido de mañana ante Países Bajos, tome una pausa ya pensando en lo que va a ser la Eurocopa, que dicho sea de paso se va a jugar en Alemania también. ¿Por qué el contrato causa tanta polémica? Bueno, la historia de éxito del fútbol alemán, como todos sabemos, es rica, es vasta. Y empezó a ser visible y a ser potente luego de la Segunda Guerra Mundial. Y desde esa época, difícil a nivel mundial, está estrechamente ligada a Adidas esa historia, desde siempre, por así decirlo. Para muchos alemanes también es una cuestión emocional, obviamente, toda la vida creciendo y viendo a las selecciones campeonas del mundo, campeonas de Europa, 6 mundiales, 11 Eurocopas, entre selecciones masculinas y femeninas, bueno, te marcan un arraigo importante y en todos esos torneos siempre ha estado ahí la marca apoyando a la selección. Bueno, hay un punto clave y que obviamente destapa la nostalgia y es como el puntapié inicial de una historia que fue rica o lo va a ser hasta el año 2027, porque esto no va a ser una ruptura inmediata, sino que va a ser a partir de 2027, después de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, que se va a hacer efectiva esta alianza. Adidas va a seguir vistiendo a la selección por lo menos hasta 2 años, o hasta 2 años, evidentemente, ya está eso cerrado. Pero bueno, ha sido un proceso que desde que Alemania conquistó la Copa del Mundo del 54 ha sido, como decíamos, muy vasta y que genera mucha nostalgia para las personas. De hecho, el fundador de Adidas, Adi Dassler, estuvo presente en esa final de la Copa del Mundo del 54 entre Alemania y Hungría. Y de hecho, se piensa o quedó el recuerdo de que luego de que su empresa desarrollara nuevas zapatillas de fútbol con tacos de rosca, que se volvieron parte del llamado milagro de Berna, la selección alemana tuvo ventaja para superar
precisamente a los húngaros. De hecho, el milagro de Berna viene por eso, por esa ventaja tecnológica y de desarrollo de los botines que hizo que a través de esos tacos con rosca los jugadores alemanes resbalaran mucho menos en un campo que estaba mojado y pudieran imponerse ante una selección húngara que para esa época era considerada una de las selecciones más potentes del mundo. De hecho, era considerada como favorita para ese partido. Y a partir de ese precedente, bueno, se generó una historia que hasta nuestros días nos ha presentado a una selección alemana tremendamente exitosa y que hasta 2027 vamos a ver ligada a Adidas, una empresa nacional que deja a su selección. Es como si a la selección de Estados Unidos la dejara de vestir Nike, por ejemplo, para vestir Adidas. Es un shock así de fuerte. Cuando grandes empresas que compiten entre sí, que deberían tener su mercado nacional bien cubierto y el arraigo bien asegurado, bueno, de repente se te da vuelta la tortilla y todo pasa a la competencia. Bueno, así es lo que generó esta ruptura entre Alemania y la firma Adidas. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar a partir de ahora. La camiseta de esta temporada, por lo menos en una opinión muy propia de mi parte, es muy bonita. La de local, sobre todo, representa muy bien lo que es ser el alemán. De hecho la pudimos ver ya en acción en el partido ante Francia del sábado. Vamos a ver con qué indumentaria salen a jugar mañana ante Países Bajos, pero siguen siendo modelos muy bonitos. Las campañas de marketing y publicidad siguen siendo muy potentes y muy fuertes, sobre todo ahora a nivel social. Así que eso se va a mantener y vamos a ver cómo lo gestionan, ya sabiendo obviamente esta ruptura con 3 años de anticipación. Todo este trabajo obviamente ha sido motivo de investigación por parte de muchos medios en Alemania y en Europa, pero esta historia en particular, con este resumen en particular, bueno, viene de parte de Deutsche Welle, de DW, una información que, bueno, fue hecha pública y que evidentemente era de conocimiento de todos, así que el crédito a Deutsche Welle, que hizo este reportaje muy interesante que hoy en Césped Virtual obviamente desarrollamos y hablamos, porque es algo que forma parte del día a día. No solamente es lo deportivo, es también todo lo demás que hace que el fútbol sea desarrollado, sobre todo allá en Europa. Dicho todo esto, cerramos la sección de curiosidad de la semana por esta edición de Césped Virtual, la 5ª edición. Ya pasamos el primer mes de programación. Encantado de estar acá con todos ustedes. Ya cuando el reloj marca las 12:57 de la tarde, es momento de despedir este espacio por el día de hoy. No sin antes invitarlos a seguirnos en las redes sociales como @césped_virtual y obviamente invitarlos a que nos escuchen lunes y viernes entre 2 y 3 de la tarde a través de www.pxradio.com. Este viernes en particular nos vamos a tomar un descanso por motivo de la Semana Santa, así que nos vamos a escuchar de nuevo el lunes 1 de abril a través de la página web de PX Radio, así que manténganse también pegados y conectados a las redes sociales tanto de la emisora PX Radio como de Césped Virtual, para que conozcan obviamente todos los detalles de primera mano y con tiempo. Así que el 1 de abril nos vamos a reencontrar y bueno, espero que hayan disfrutado obviamente de esta edición y compartido el sentimiento y la pasión por el fútbol, que es lo que nos mueve a nosotros durante por lo menos este espacio de 1 hora a través de PX Radio. A nombre de todo del equipo técnico y de producción, se despide por acá Franco Valecillos, deseándole evidentemente a todos ustedes una feliz y gustosa tarde. ¡Chao! Finaliza